Analicemos un poco. Cuando hablo de producción equivalente, siempre al hablar de producción hablo de la incorporación de los tres elementos básicos del costo. Materiales llamados también materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Las unidades equivalentes no es otra cosa que el equivalente a fabricar, por ejemplo, 2 unidades, cada una de estas con un avance al 50%. Es decir, que juntas harán la equivalencia a una unidad con un progreso del 100%. Veamos un poco la introducción. La unidad equivalente es un concepto que se utiliza en la contabilidad de costos, pero únicamente cuando se trata de contabilidad de costos por procesos. Esta es una de las características entonces de la contabilidad de costos por procesos. Una unidad equivalente de producción es una indicación de la cantidad de trabajo realizado por fabricantes que tienen unidades parcialmente terminadas y que están disponibles al final de un periodo contable. Por ejemplo, yo podría decir que el equivalente a 1 litro es 2 medios litros, o el equivalente a 1 litro es 4 cuartos de litro, o que el equivalente a 1 medio litro es 2 cuartos de litro. Acomodando la producción, ¿sí? Supongamos que estamos produciendo escritorios de madera, ¿sí? Y en los procesos productivos se han dado un avance en materia prima del 50% en el proceso 1 y 50% en el proceso 2. ¿Esto qué significa traducido a unidades equivalentes? Que este 50% en cada proceso equivale a haber hecho una unidad, es decir, a un avance del 100%. Pese a que cada unidad ha tenido un avance del 50%, la sumatoria de estos dará un 100%. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto se calcula debido a que comúnmente los materiales directos son agregados al comienzo de un proceso productivo, ¿sí? Y que los demás se van agregando a medida que va avanzando o gradualmente va avanzando el proceso productivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros calculemos estas unidades equivalentes. Pues bien, ahora veamos un concepto de unidades equivalentes. Se dice que son las unidades que se encuentran en proceso de fabricación al finalizar un periodo de costos o ciclo contable, en equivalentes de unidades totales terminadas. Es decir, unidades que pueden haber avanzado en el proceso 1 en un 50%, en el proceso 2 en un 50%, ¿sí? Y que al finalizar un proceso, ¿sí? No están concluidas, más es importante que nosotros determinemos el avance que han tenido, ¿sí? Aquí un ejemplo, ¿no? Es equivalente fabricar 2 unidades al 50%, proceso 1, 50%, proceso 2, 50%, y a unidad equivalente, pues representa una unidad con avance del 5%. ¿Cómo se determina la producción equivalente? Para determinar la producción equivalente, se requiere estimar el grado o porcentaje de avance en que se encuentran las unidades en el proceso de fabricación. Hace un momentito yo hablaba del ejemplo en el que esas 2 naranjas, ¿verdad? Una representa el 50% y la otra el otro 50%. Lo típico es que en los procesos productivos, por ejemplo, haya un avance en materia prima de un 40%, en mano de obra de un 30% y en costos indirectos de pronto un 10%, ¿no? Entonces, este grado o esta graduación porcentual es la que demuestra cómo ha ido avanzando la producción, ¿sí? En unidades equivalentes. Hay que tomar en cuenta que siempre estarán presentes los 3 elementos del costo. Bien, vamos a revisar en esta práctica qué pasa con la empresa Alfa, que prevé elaborar 2.000 unidades de un producto llamado A en el mes de mayo. Al concluir el mes, reporta una producción terminada de 1.800 unidades, más se quedan pendientes de producción 200 unidades, las mismas que tienen el siguiente avance. Estas 200 tienen un avance de
el 50% en materia prima directa, el 40% en mano de obra directa y el 35% en costos indirectos de fabricación. Aquí hay que tomar en cuenta de que cuando ya hablo de unidades terminadas, significa que éstas han concluido el proceso productivo, más de estas 200 unidades que se quedan todavía en proceso, seguramente se quedaron a medias en algún proceso, ¿sí? Ahora, está aquí determinado 10.000 el costo de la materia prima, el de la mano de obra 7.500 y el de los CIR 3.400. En la segunda parte de esta presentación, trabajaremos con costos. Hoy solamente hablaremos de los avances o porcentajes graduales de avance en la producción. Pues bien, veamos en materia prima, ¿qué ocurre cuando yo calculo las unidades equivalentes? ¿Sí? Lo primero que debo hacer es desagregar los 3 elementos del costo, ¿no? Entonces, en materia prima, lo primero que hago es determinar cuántas unidades terminamos. En nuestro enunciado nos dijo 1.800 unidades. ¿Cuántas se quedaron en proceso? 200 unidades. ¿Cuál fue el porcentaje de avance? Acuérdense, hace un momentito les mencioné que el 50% tenían esas unidades. Estas 200 que se quedan en proceso han avanzado en un 50%. Si yo a las 200 unidades le saco el 50%, obtengo las unidades equivalentes a productos terminados que vendrían a ser 100. 100 unidades equivalentes a productos terminados. ¿Cómo calculé? 200 unidades que quedaron pendientes o en proceso por el avance del 50%. Por lo tanto, en ese proceso productivo, en relación a la materia prima, la producción equivalente es de 1.800 que están terminadas, 1.800 que están terminadas, más las 100 que representan a las unidades equivalentes. Es decir, el total de producción equivalente en materia prima es de 1.900 unidades. Vamos a calcular lo mismo en mano de obra. Las 1.800 unidades están completamente terminadas, por lo tanto, no entran en este caso, ¿sí? Pero las unidades en proceso, que eran 200, nos decía el enunciado que se avanzó en un 40%. Yo multiplico 200 por el 40%, equivalen a 80 unidades. Por lo tanto, en mano de obra ha habido un avance, es decir, una producción equivalente de 1.880 unidades. ¿De dónde salió esto? 1.800 que están terminadas, más las 200 unidades con avance del 40%, que equivalen a 80, es decir, 1.880 unidades. En relación a los costos indirectos de fabricación, tercer elemento del costo, tenemos exactamente el mismo proceso. Las unidades terminadas están terminadas, no hay que tomarlas en cuenta para calcular la producción porcentual equivalente. Más las que están en proceso, que son 200, si multiplico por el porcentaje de avance que en nuestro enunciado nos decía avanzó en un 35% en costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, ¿cómo calculo las unidades equivalentes a productos terminados? ¿No? En relación a los costos indirectos, multiplico las 200 unidades por el 35%, es decir, me da 70 unidades. En costos indirectos de fabricación, entonces, la producción equivalente ha sido las 1.800 que están terminadas, más estas unidades calculadas a unidades equivalentes de productos terminados, que fueron 70, es decir, 1.870 unidades. Para resumir, las unidades equivalentes, pues, se van a calcular en función de cada elemento del costo. Aquellas que están terminadas no tienen ningún tratamiento adicional, más aquellas que se quedan en proceso, habrá que calcular el avance de cada uno de los elementos del costo, calcular las unidades equivalentes para obtener la producción a unidades equivalentes terminadas. En nuestro caso, acuérdense, eran 1.800 unidades terminadas, 200 que se quedaron en proceso. En materia prima avanzó el 50%, es decir, 200 por el 50% son 100 unidades. Estas 100 unidades más las 1.800 terminadas nos dan 1.900 unidades. Lo mismo ocurre pues con la mano de obra directa.
1.800 están terminadas, 200 se quedaron en proceso, avanzaron en un 40%, por lo tanto, si multiplico 200 por el 40% me da 80 unidades. La producción a unidades equivalentes será 1.800 más las 80 en mano de obra. Y lo mismo en costos indirectos de fabricación. 1.800 unidades, 200 se quedan en proceso, avanzaron el 35%, 200 por el 35% me dan 70 unidades. Y esto, pues traducido a unidades equivalentes, será 1.800 que están terminadas más 70 unidades equivalentes, 1.870